Desde que me enlisté en las fuerzas especiales, me acostumbré a la rutina de silencio y la constante vigilancia, pero nada me había preparado para la última misión. La selva de la Candona, un enmarañado paraíso mexicano, era el telón de fondo de nuestra tarea más reciente, y para mí la última. Había sido desplegado con otros 5 compañeros, todos curtidos por el sol y la arena de ejercicios anteriores, y el paso de los días marcados por miradas cansadas y bocanadas de aire cargadas de ansiedad. A lo largo del camino, éramos vigilados por ojos que no podíamos ver. Sentíamos que la selva misma nos observaba, se alimentaba de nuestras debilidades. Aquel manto nocturno, que una vez fue nuestro refugio de la sofocante luz diurna, pronto se convirtió en un enemigo. Recuerdo la primera noche en la que la inquietud se apoderó de mí. Después de una jornada de caminatas interminables y de establecer un campamento precario bajo la sombra de los árboles, el aire se llenó de ruidos distantes. Aves que chillaban, ramas crujientes y algo más. Algo que se movía en sincronía con el latido de mi corazón. «Oye, ¿tú también lo escuchas?», preguntó Ramírez, un joven soldado con quien había compartido más patrullas de las que podía contar. «Solo es la selva, relájate», respondí, aunque por dentro mi pecho resonaba con una duda persistente. Ramírez asintió, pero sus ojos, demasiado abiertos para la penumbra, delataban que él tampoco estaba convencido. La primera aparición sucedió 2 noches después. Estábamos en la mitad de un patrullaje nocturno, revisando una zona marcada por informes previos como posible refugio de contrabandistas. Me movía con sigilo entre arbustos húmedos y raíces nudosas, cuidando cada paso para evitar alertar al entorno. El olor a tierra mojada y a hojas descompuestas saturaba el aire, y el ruido de los insectos se fusionaba en una sinfonía que a veces confundía mis propios pensamientos. De pronto, noté una sombra proyectada en el suelo, una figura oscura que, por un momento pensé que era mía. Sin embargo, algo en ella no cuadraba. No correspondía al ángulo de la luz de mi linterna. Me detuve y giré lentamente, pero no había nadie detrás de mí. «¿Qué estás haciendo?», preguntó López, otro compañero que estaba a unos metros. «Nada. Pensé que vi algo». «¿Algo como qué?», dijo con un tono que intentaba sonar despreocupado, pero que no ocultaba la tensión. «Nada, olvídalo». Retomamos el paso, pero la inquietud ya estaba sembrada. Esa sombra, cuya silueta aún resonaba en mi mente, había imitado mis movimientos de una forma que ningún reflejo debía hacer. En la noche siguiente, una sensación de déjà vu me obligó a mirar hacia el suelo más seguido. Y entonces lo vi. La misma sombra, perfectamente delineada, moviéndose con la misma precisión que mi cuerpo. Pero en esta ocasión, no se trataba de un vistazo momentáneo. Era como si alguien estuviera jugando conmigo, repitiendo mis gestos sin estar ahí. Decidí probar algo que nadie notaría. Moví mi brazo derecho, lento, marcando un ángulo hacia el aire, y la sombra replicó el movimiento. Una punzada helada me recorrió la columna. «¿Todo bien, hermano?», dijo Ramírez, que había regresado tras escuchar mis pisadas detenerse abruptamente. «Sí. Es solo que... nada, olvida eso». Cuando al fin volvimos al campamento, la noche había oscurecido hasta los rincones más profundos de la selva. Las estrellas eran pequeñas astillas de luz que apenas lograban perforar el techo frondoso. Me arrojé al suelo junto a mi mochila, tratando de alejar de mi mente lo que había presenciado. Pero la calma era un lujo del que pronto me privaría. Un leve crujir, un roce de hojas que no correspondía al viento, me hizo abrir los ojos. Allí, a unos pocos pasos de mí, esa sombra se deslizaba entre los troncos, completamente ajena a la fuente de luz que necesitaba para existir. Alcancé a distinguir un destello en el suelo, un pequeño brillo que me hizo parpadear. Me acerqué y vi mi reloj de pulsera, el mismo que llevaba en la muñeca hasta esa tarde. Lo recogí con manos temblorosas y me percaté de que estaba enredado en una raíz, como si algo hubiera intentado arrancarlo de mi piel. La noche avanzó sin que pudiera pegar un ojo. Mis compañeros roncaban suavemente, agotados y ajenos a la angustia que carcomía mis pensamientos. El reloj en mi muñeca parecía más pesado de lo normal, como si llevara consigo un recordatorio invisible de lo que había sucedido. A la siguiente mañana, cuando el amanecer bañó la selva con su luz dorada, me reuní con el sargento a cargo para discutir la situación. «Hay algo aquí con nosotros», dije, cuidando que la voz no se quebrara. El sargento,
Un hombre cuya piel tostada por el sol apenas se movía al hablar, frunció el ceño. Escúchame bien, soldado. Esta selva está llena de cosas que no entendemos, pero nuestra misión es clara. No dejes que lo que sea que hayas visto te saque del juego. Asentí sin estar convencido, pero las palabras del sargento no disiparon la inquietud que me carcomía. A la caída del sol, mientras el viento zumbaba y los colores del cielo se fundían en un océano púrpura, la atmósfera se cargó de algo más que simple humedad. López y yo fuimos designados para una breve exploración perimetral, un reconocimiento que a menudo se consideraba una tarea sencilla. Caminamos en silencio, con los rifles listos y la mirada en constante movimiento. Fue entonces que López se detuvo y soltó un gruñido de incomodidad. ¿Lo sientes, verdad?, le pregunté, esperando que compartiera mi paranoia. Sí, respondió sin apartar los ojos de las sombras entre los árboles. Algo se movió entre nosotros, una silueta que se escapó entre los parpadeos. Cargué mi linterna hacia la dirección del movimiento y lo vi. Era la misma figura oscura que había estado imitándome, pero ahora me enfrentaba de pie. No tenía rasgos ni ropa, solo la forma de un ser humano, enmarcada por un vacío tan negro que absorbía la luz. «¡Alto ahí!», gritó López, apuntando con firmeza. La sombra no se movió, ni obedeció. Simplemente se quedó allí, sin reaccionar, hasta que en un parpadeo ya no estaba. ¿Dónde fue?», López jadeaba mientras miraba a su alrededor. «No lo sé, pero debemos regresar al campamento ya». Corriendo volvimos con los demás. La historia fue recibida con una mezcla de escepticismo y preocupación. Nadie quería admitirlo, pero todos comenzaban a sentir que la selva se reía de nosotros en algún idioma que no podíamos comprender. Esa última noche, el fuego central se mantuvo encendido por más tiempo del habitual. Nadie dormía del todo, y cualquier sonido menor hacía que las manos se cerraran en torno al gatillo. Sabíamos que lo que fuera que nos había estado siguiendo aguardaba su momento, y fue cerca del amanecer cuando oímos un ruido desgarrador, algo entre un gemido y un lamento que congeló la sangre en nuestras venas. De entre las sombras surgió un destello de movimiento. La figura corría entre los árboles, y ahora no estaba sola. «¡Todos en formación!», gritó el sargento, mientras tratábamos de encontrar nuestro objetivo en la oscuridad. Pero la sombra, o mejor dicho, las sombras, eran más rápidas. Sentí un golpe en la nuca, y el mundo se volvió negro. Desperté más tarde, el sol filtrándose tímidamente por las copas de los árboles. Mis compañeros estaban allí, pero el sargento y López no. La selva, imperturbable, parecía haberlos devorado. A nuestro regreso, la historia fue archivada y olvidada. Una más entre las tantas historias que las patrullas cuentan en susurros. Pero yo sabía, mientras acariciaba el reloj que había recuperado, que había visto algo que nunca debía haber seguido, una sombra que no me pertenecía. Era de noche y la selva parecía un mar interminable de sombras y rumores inquietantes. Había entrado al ejército con el ímpetu de quien busca un propósito y la promesa de una vida más ordenada. Pero en esa misión, en la espesura de la Sierra Madre del Sur, descubrí que la selva podía tener vida propia, una que se burlaba de nuestra comprensión. Cada misión traía consigo historias, unas más extrañas que otras, pero lo que experimenté aquella noche jamás se mencionó en las fogatas, ni se compartió con los superiores. Era un secreto guardado por la selva, y los pocos que sobrevivimos. Todo comenzó al caer la tarde, cuando la luz se filtraba entre las copas de los árboles en haces dorados que dibujaban patrones hipnóticos sobre la tierra húmeda. La misión era sencilla en teoría: explorar una zona de posibles campamentos enemigos y asegurarla para el despliegue. Íbamos 5, todos curtidos por la experiencia y los desafíos de la región. El más joven del grupo, al que llamábamos el recluta, miraba a su alrededor con ojos demasiado abiertos. Siempre me hacía sonreír esa mezcla de miedo y emoción en los recién llegados. La selva era densa y cargada de olores penetrantes, una mezcla de tierra mojada y hojas en descomposición. Mis botas chapoteaban en el lodo, y el sonido de insectos se mezclaba con el crujir de ramas bajo nuestros pies. Avanzamos en silencio, solo interrumpido por órdenes susurradas y señas. «¡Alto!», murmuró el capitán con voz firme. Nos detuvimos.
Un extraño rastro de piedra se extendía ante nosotros, un camino que parecía haber sido dispuesto por manos cuidadosas, algo inusual en medio de una región tan salvaje. Las piedras eran grandes, de un color grisáceo, y estaban cubiertas por líquenes y musgo, pero había una que se destacaba. Era más grande, alargada, y tenía una extraña hendidura en el centro, como una boca que jamás había dicho palabra. «¿Qué es eso?», preguntó el recluta, rompiendo el silencio. Su voz temblaba un poco, como si ya presintiera lo que iba a suceder. «Solo una roca», respondí, pero el tono de mis palabras no logró ocultar la duda. Había algo en esa piedra que me inquietaba, un leve brillo que parecía moverse cuando cambiábamos de ángulo. Decidí acercarme, como si una fuerza invisible me empujara a hacerlo. Cuando toqué la superficie de la roca, sentí un escalofrío recorrerme. Estaba fría, anormalmente fría, como si absorbiera todo el calor a su alrededor. Traté de alejar la mano, pero de pronto, la tierra bajo mis pies cedió. La roca se movió apenas 1 milímetro, lo suficiente para que un hueco se abriera bajo mis botas y la selva me tragara. Caí, el mundo convertido en un torbellino de tierra y oscuridad. Escuché gritos apagados, voces que se mezclaban con el rugido del suelo cerrándose. La caída no fue larga, pero el impacto me dejó sin aliento y con la mente revuelta. Me encontré en un túnel, húmedo y de paredes irregulares. La única luz provenía de arriba, donde la abertura se había cerrado rápidamente, dejando solo un delgado rayo que iluminaba las motas de polvo en el aire. «Responde», gritaron desde arriba, pero mi voz no salía. La sensación de encierro era aplastante, y un zumbido, un eco lejano, comenzó a golpearme los oídos. Finalmente, logré articular una respuesta, mi voz quebrada por la desesperación. «Estoy aquí, abajo. ¿Hay algo más?», respondí, aunque ni yo sabía qué quería decir con esas palabras. De pronto, un susurro suave, como una ráfaga de viento, recorrió el túnel. No era el eco de mi voz, sino algo diferente, más profundo. Miré alrededor, los ojos acostumbrándose poco a poco a la penumbra. En la pared opuesta, una inscripción tosca me observaba con trazos irregulares. Parecían símbolos antiguos, grabados con una intención que no alcanzaba a comprender. Eran rostros deformes, bocas abiertas y ojos que parecían seguirme. Escuché cómo los demás intentaban remover la roca desde arriba, pero sus esfuerzos eran inútiles. Una parte de mí deseaba que no lo lograran, que no vieran lo que estaba descubriendo. Un crujido me hizo girar. Del otro extremo del túnel, más allá de donde la luz alcanzaba, algo se movía. Un par de ojos brillantes, reflejando la escasa claridad, se clavaron en los míos. «¿Hay alguien ahí?», pregunté con un hilo de voz. La figura se acercó, no caminando, sino deslizándose, sus movimientos suaves y calculados. Cuando la vi de cerca, el pánico me heló las venas. Era humanoide, pero alargado, con extremidades imposibles y una piel que parecía hecha de piedra resquebrajada. Se detuvo a 1 metro de mí, inclinando la cabeza como si me examinara. «No eres el primero», murmuró, pero sus labios no se movieron. La voz retumbó en mi mente como un pensamiento ajeno. Di un paso atrás, tropezando y cayendo. La criatura se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí, pero la sensación de ser observado permanecía. Me levanté temblando y me apoyé en la pared para recuperar el aliento. Mis compañeros seguían luchando arriba, sus voces distorsionadas por la distancia. No sabía cuánto tiempo había pasado. Quizás minutos, quizás horas. La oscuridad y el eco de mis propios pensamientos me llevaban al borde de la locura. De repente, sentí un roce en mi espalda, como dedos fríos que se arrastraban lentamente. Giré bruscamente, pero solo encontré la roca y las inscripciones que ahora parecían moverse, sus rostros deformes abriendo y cerrando las bocas en un grito silencioso. «¡Basta!», grité, mis manos temblando. La tierra bajo mis pies volvió a crujir, y una risa, baja y gutural, resonó por el túnel. No era una risa humana. De pronto, la grieta que me había tragado se iluminó con un resplandor verde enfermizo. Sentí como el suelo cedía otra vez y, antes de que pudiera reaccionar, caí aún más profundo, como si la selva decidiera ocultarme en sus entrañas para siempre. Aterricé sobre un suelo blando, casi como musgo, pero al mirar bien, supe que no era vegetación.
Era carne, carne que palpitaba bajo mi peso y que se movía al ritmo de un latido invisible. Un olor a hierro y humedad me envolvió, y vi formas humanas atrapadas en las paredes, rostros inmóviles que gritaban sin emitir sonido alguno. Intenté levantarme, pero algo me sujetó el tobillo. Una mano huesuda que emergía del suelo. Luché, pataleé, pero la presión aumentó, arrastrándome hacia la carne palpitante. Un dolor agudo cruzó mi pierna, y cuando miré hacia abajo, vi cómo la mano se fundía con mi piel, volviéndose parte de mí, absorbiéndome. «Tu turno ha llegado», susurró la voz en mi mente, la misma que había escuchado antes. La desesperación me llenó, y con un último grito, todo se oscureció. Solo quedó el latido, acompasado y eterno, el eco de la selva riendo en la distancia. Y así entendí, demasiado tarde, que hay secretos que no deben ser desenterrados, y que la selva protege a sus guardianes con algo más que leyendas. Llevo varios meses recordando aquel amanecer en la selva, intentando hallar sentido en cada brizna de hierba y en cada sombra que se alargaba sobre la tierra húmeda. Todo comenzó de manera tan simple que nunca pensé que terminaría con una pesadilla latente cada vez que cerraba los ojos. Recuerdo el zumbido constante de los insectos y el calor pegajoso que se aferraba a la piel como una segunda capa. Era la vida de un soldado en la selva, en algún lugar remoto y verde, donde los sonidos del día y la noche eran una banda sonora de misterio y advertencia. Aquella noche, la humedad se hacía insoportable, y la luna apenas lograba colarse entre el dosel denso de los árboles, proyectando sombras que se movían con una vida propia. El campamento se componía de 5 tiendas dispuestas en un semicírculo, rodeadas por un perímetro vigilado. Nuestro trabajo era mantener la posición hasta que llegaran órdenes. La rutina era monótona, y la selva, con su impenetrable espesura, parecía siempre observadora, como si esperara algo. Era el tipo de vida que endurecía a los hombres, pero también los volvía inquietos. El soldado al que llamábamos el norteño, por su marcado acento y sentido del humor implacable, solía decir que los árboles escondían espíritus antiguos. «Míralos bien», decía en tono de broma mientras atizaba el fuego. «Te están mirando de vuelta». Solíamos reírnos, pero había algo en la forma en que la selva se sumía en un silencio sepulcral de vez en cuando, que nos hacía dudar si realmente era una broma. El norteño y yo compartíamos las rondas de vigilancia. Aquella noche fue el último en tomar su turno antes del amanecer. Yo estaba tan agotado que apenas me di cuenta cuando regresó y se metió en su tienda, una estructura pequeña y desgastada que había resistido la lluvia, los vientos y el peso de nuestras pesadillas. La noche transcurrió sin incidentes aparentes, solo el crujir de hojas, alguna llamada lejana de un ave nocturna, y la brisa que hacía danzar las ramas como si fueran manos agitándose al compás de un ritmo oculto. «Voy a descansar un rato», me dijo, mientras soltaba un bostezo largo y sacudía la humedad de su ropa. Asentí sin decir nada. El sueño comenzaba a arrastrarme también. Al despuntar el alba, la selva despertó con su habitual cacofonía de sonidos, un canto que debería haberme resultado tranquilizador. Sin embargo, algo en el ambiente era distinto. Un escalofrío se arrastró por mi espalda cuando noté que la tienda del norteño estaba cerrada. Caminé hasta ella con paso lento, sintiendo el peso de un mal presentimiento aplastando mi pecho. «Oye, despierta», llamé golpeando suavemente la tela de la tienda. No hubo respuesta. Los demás comenzaron a levantarse, moviéndose con la pereza que el cansancio y la monotonía habían arraigado en nuestros cuerpos. Uno de mis compañeros, un joven que aún no había perdido su aire de recluta, se acercó con expresión de curiosidad. «¿Todavía no sale?», preguntó, y negó con la cabeza cuando tampoco obtuvo respuesta. La tienda estaba cerrada desde dentro. La cremallera, firme y segura, lucía intacta. Sentí que un frío inusual me recorría al tocarla. En la selva, todo se hacía rápidamente húmedo y pegajoso, pero aquel cierre tenía una textura seca, casi polvorienta. Tiré de él, y el chirrido metálico que produjo
hizo eco en mis oídos como un grito ahogado. Dentro no había nada, ni un rastro del norteño, ni de su mochila, ni de la manta que solía usar para cubrirse. La tienda estaba vacía como si nadie hubiera dormido en ella. Sin embargo, el suelo mostraba marcas frescas, como si hubiera sido arrastrado un objeto pesado. Nos miramos en silencio, las miradas cargadas de incredulidad y miedo. Uno de los más veteranos, a quien respetábamos por su temple, soltó un suspiro mientras se pasaba una mano por la barba mal afeitada. Se agachó para examinar el suelo, donde las marcas desaparecían abruptamente al borde de la tienda. La vegetación comenzaba allí, impenetrable y sombría, como si hubiera absorbido cualquier rastro de lo que pudiera haber ocurrido. «Esto no es natural», murmuró alguien detrás de mí, rompiendo el silencio sepulcral. No era necesario preguntar quién lo había dicho. La voz temblorosa y baja hablaba por todos. Decidimos dividirnos en 2 grupos y buscar en el perímetro cercano. Con machetes en mano, nos adentramos en la maraña de hojas y raíces retorcidas. El silencio de la selva era espeso, interrumpido solo por nuestros propios pasos y las ocasionales llamadas de monos que se burlaban de nuestra búsqueda. No había señales, ni huellas, ni rastros de nuestro compañero. Era como si la selva se lo hubiera tragado. Volvimos al campamento tras lo que parecieron horas de búsqueda inútil. La tensión se podía sentir en cada movimiento, en cada mirada que lanzábamos a la tienda vacía. Uno de los soldados, conocido por ser escéptico y más dado a explicar todo con lógica, intentó calmar los ánimos. «Seguramente salió en la noche y no nos dimos cuenta. Debe estar perdido o decidió ir a buscar agua», dijo, pero ni siquiera él parecía convencido. Esa noche nadie pudo dormir. Algunos intentaron hacer guardia doble, pero la mirada perdida de todos revelaba que, aunque estuviéramos despiertos, estábamos lejos de sentirnos seguros. Los relatos de soldados que desaparecían sin dejar rastro comenzaron a inundar las conversaciones en voz baja. Historias de antiguas tribus y sus espíritus guardianes, de luces que se llevaban a los incautos, historias que habíamos oído durante nuestras primeras misiones, pero que nunca habíamos tomado en serio. El ambiente se volvió opresivo. Por la mañana, al revisar la tienda nuevamente, encontramos algo que la noche anterior habíamos pasado por alto. Una pequeña figura de madera, esculpida toscamente, con un rostro de expresión grotesca y ojos que parecían seguirnos. Estaba en el centro exacto de donde el norteño debería haber dormido. El veterano la tomó con una expresión que parecía combinar miedo y respeto. «Esto es una advertencia», dijo, y nadie lo contradijo. Pasaron días sin que encontráramos rastro del norteño. La selva se volvía cada vez más intimidante, sus sonidos más ásperos y penetrantes. Uno de los hombres empezó a tener sueños en los que una figura oscura, de contornos indeterminados, se acercaba a nuestra tienda y lo observaba desde la entrada. Se despertaba siempre jadeando, empapado en sudor frío, sin poder explicar qué era lo que más lo aterraba, la figura o el hecho de que, al abrir los ojos, el silencio se hacía más profundo. El miedo se instaló como un miembro más de nuestro equipo. Empezamos a notar detalles, sombras que parecían moverse en los bordes de nuestra visión, susurros que parecían brotar del suelo mismo. La figura de madera desapareció un día, como si se hubiera fundido con la selva. Una madrugada uno de los vigías gritó desde su puesto. Nos arremolinamos alrededor, armas listas, buscando lo que lo había alarmado. La oscuridad era casi total, y solo los destellos de nuestras linternas cortaban la negrura. Lo encontramos de pie, con la mirada perdida, la respiración entrecortada y los ojos desorbitados. Lo vi, repetía una y otra vez, sin poder articular más palabras. ¿Qué viste?, insistimos, tratando de arrancarle detalles. Solo levantó un dedo tembloroso y señaló hacia la espesura, donde nada se movía salvo el leve bamboleo de las hojas. Pero entonces, cuando nuestras luces giraron para alumbrar el lugar señalado, algo en la distancia se movió. Una figura, más sombra que forma, que se desvaneció en un parpadeo. El soldado que gritó no volvió a hablar después de esa noche. Se quedaba quieto, con los ojos fijos en la nada, como si esperara que aquella sombra regresara. Por nuestra parte, sabíamos que la selva se había convertido en algo más que un simple escenario. Era un ser vivo, que nos observaba y probaba nuestros límites. El último día antes de recibir órdenes de movernos, todos sentimos un alivio sofocante,
como si estuviéramos escapando de las fauces de una bestia. Cuando desmontamos el campamento y las tiendas quedaron vacías, la del norteño permaneció intacta, con su cremallera cerrada desde dentro, como un recordatorio de aquello que la selva podía tomar sin dejar rastro. Nos marchamos en silencio, sin mirar atrás. Pero cada vez que escucho el crujido de las ramas o siento el peso del aire húmedo sobre mí, vuelvo a ese momento, a esa tienda vacía que aún guarda un secreto que la selva jamás dejará salir. Mi nombre ha resonado en los pasillos de la base y los rincones oscuros de los recuerdos de mis compañeros. Era conocido por mi instinto infalible y mi capacidad de leer la selva como quien descifra las líneas de una mano. Mis días eran un remolino de entrenamiento, patrullas y un desasosiego que iba tejiendo un velo en el fondo de mi mente. Sabía que la selva del sur de México no era solo tierra y árboles. Era un ser viviente que respiraba, observaba y a veces reclamaba lo suyo. Pese a mi experiencia, nunca imaginé que llegaría a ver lo que presencié aquella noche. Estábamos desplegados en lo profundo de la selva, una misión rutinaria de reconocimiento cerca de un antiguo poblado maya olvidado por el tiempo y devorado por la vegetación. Éramos 5 en total, todos curtidos en combates y acostumbrados a los ruidos nocturnos, al crujir de hojas y al canto distante de animales. La humedad era opresiva, pegándose a la piel como un sudario y haciendo que cada paso fuera un desafío en sí mismo. La noche era un manto negro sin luna, y la única luz provenía de nuestras linternas y de las brasas que chisporroteaban en nuestra fogata improvisada. ¿Creen en esas historias de los lugareños?, preguntó Juárez, rompiendo el silencio. Tenía una sonrisa nerviosa y un brillo en los ojos que delataba su tensión. «Viejas leyendas para asustar a los niños», respondió Morales, el más escéptico de nosotros, mientras revisaba su rifle. Recuerdo que no dije nada, pero la mueca de Chávez, un soldado mayor y de pocas palabras, me hizo pensar que él sabía algo que los demás ignorábamos. Su silencio era pesado, como una roca. El calor de la fogata era acogedor, pero la selva, más allá de su resplandor, parecía expandirse y contraerse con una respiración propia. De pronto, el silencio natural fue roto por un sonido seco, un movimiento que heló la sangre en nuestras venas. Un susurro de hojas, no más fuerte que el roce de una serpiente, pero inconfundible. Todos intercambiamos miradas, y un escalofrío recorrió mi columna. Pero entonces, lo vi. A unos metros de distancia, en una porción de tierra que habíamos revisado minutos antes, algo emergía lentamente. La visión era tan surreal que mis ojos tardaron en comprender lo que estaba sucediendo. Una mano, vieja, y con los huesos sobresaliendo bajo una piel pálida y rota, se alzaba desde la tierra. Se movía con un esfuerzo antinatural, temblando mientras trataba de liberarse del suelo como si la tierra misma la estuviera empujando hacia afuera. «Mira eso», exclamé, señalando hacia la mano. El brillo en mis ojos debió delatar la mezcla de miedo y asombro. Todos se giraron, linternas enfocando aquel punto donde la mano parecía pedir ayuda o arrastrar algo hacia nosotros. El terror paralizó a algunos, mientras otros, como yo, se movieron por instinto. Me agaché sin pensar, una curiosidad impulsiva tomando el control. Toqué la piel rugosa y fría, y un latigazo de repulsión me recorrió cuando sentí que la mano me agarraba con fuerza sobrehumana. «¡Suelta!», grité, luchando por liberarme, pero el agarre era firme. Los ojos de los demás se ensancharon, reflejando el resplandor tembloroso de nuestras linternas. «¡Atrás!», vociferó Chávez, y su voz resonó en la oscuridad como un trueno. Sin más preámbulos, desenfundó su machete y se abalanzó sobre la mano, cortándola con un golpe seco que envió gotas oscuras a la tierra. De repente, la mano dejó de moverse y la presión se disipó. El eco de nuestras respiraciones agitadas llenaba el aire, mientras todos intentábamos entender lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, antes de que pudiéramos asimilarlo, una sacudida en el suelo nos lanzó al pánico. El suelo vibraba como si una bestia bajo la tierra se retorciera, y de inmediato, más manos comenzaron a emerger, palmas estirándose, uñas rotas buscando cualquier cosa que pudieran alcanzar. Un rugido profundo,
gutural y lleno de siglos de dolor, resonó desde la tierra misma. Morales, que hasta entonces se había mantenido escéptico, retrocedió tanto que tropezó y cayó sobre el barro, sus ojos fijos en una de las manos que se movía hacia él. «Hay que movernos». Chávez tomó la iniciativa, pero el miedo nos mantenía anclados al suelo. Era como si la selva misma quisiera devorarnos, como si las historias de los lugareños hubieran cobrado vida. Los sonidos de ramas quebrándose y gritos descontrolados se mezclaron en un caos. Vi cómo Juárez trataba de levantarse, pero una mano atrapó su pierna y lo arrastró con una fuerza tal que el terror en su rostro quedó grabado en mi mente. Grité su nombre, corrí hacia él, pero fue inútil. En cuestión de segundos, Juárez fue tragado por la tierra, solo quedando el hueco y la impresión de sus dedos aferrándose al borde. «No podemos quedarnos aquí», gritó Morales, ahora bañado en sudor y barro, pero algo cambió en ese momento. El rugido cesó y el silencio volvió, más espeso que antes. Las manos habían desaparecido, hundiéndose como si nunca hubieran existido. La selva nos miraba con 1000 ojos invisibles. Un susurro bajo de Chávez me sacó de mi aturdimiento. «Esto no es nuestro territorio, nunca lo fue». Pasamos el resto de la noche sin dormir, con las armas empuñadas y la vista fija en cada rincón, cada sombra que pudiera traicionarnos. Cuando la primera luz del alba filtró su brillo débil a través de las hojas, finalmente nos levantamos, agotados y derrotados por un enemigo que nunca habíamos imaginado. Al regresar al campamento, nadie habló de lo que había sucedido. Juárez no volvió a ser visto, y su nombre se perdió entre los archivos de desaparecidos. Sin embargo, cada vez que la brisa mueve las hojas de la selva de manera extraña, siento un escalofrío y recuerdo esa noche. La mano que surgió de la tierra me recordó que hay cosas en la oscuridad que no se deben despertar, historias que mejor permanecen enterradas junto con los secretos de una selva que nunca nos quiso allí. La selva del sureste mexicano siempre había sido un entorno que desafiaba la resistencia y la cordura de cualquier soldado. Sus árboles formaban un techo casi impenetrable, y la humedad constante empapaba la piel y llenaba el aire con el aroma a tierra mojada y vegetación podrida. Cada paso era un recordatorio de nuestra fragilidad en aquel inmenso mar verde, donde los sonidos de animales y hojas crujientes mantenían la tensión a flor de piel. Desde joven había querido enlistarme, no por los falsos laureles ni las historias de héroes, sino porque había algo en mí que necesitaba medirse contra el mundo. Tal vez, un anhelo de probar que podía enfrentar los terrores de lo desconocido. Las primeras patrullas fueron duras, el entrenamiento peor, pero con el tiempo, la selva se convirtió en una extensión de mi ser. Era un infierno viviente, pero también un santuario que guardaba sus propios secretos. Era una tarde como tantas otras cuando se nos asignó explorar un área específica cerca de la frontera. Éramos 5 soldados, todos curtidos por las dificultades de esas tierras. Estábamos al mando de un sargento de edad avanzada que todos respetábamos por su instinto infalible y su forma seca de liderar. Caminábamos en formación, los machetes abriendo camino entre la maraña. El calor era sofocante, y el zumbido de los insectos era un coro incesante. «Mantengan los ojos abiertos», dijo el sargento, girándose brevemente para mirarnos con esos ojos que parecían traspasar el follaje. Asentimos en silencio. La voz apagada de la selva era el único testigo de nuestra presencia. De repente, uno de los compañeros de la fila trasera, Luis, se detuvo en seco. Levantó la mano en un gesto que nos obligó a detenernos. «¿Qué es?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Luis señaló el suelo. Allí, oculto entre la maleza, había un hueco apenas perceptible, como una herida en la tierra. Me acerqué, y a medida que apartaba las hojas y el barro, vi que no era un simple hoyo. Era una grieta que descendía en una oscuridad insondable. El aire que emanaba de ella era frío, algo anormal en ese entorno abrasador. El sargento frunció el ceño y se agachó para examinarla mejor. «¿Alguien tiene una cuerda?», pidió. Rápidamente saqué una de las cuerdas de nuestro equipo y la anclé a un árbol cercano. Había algo en esa grieta que me incomodaba, como si me estuviera observando. Uno de los soldados, Ramiro, que siempre había tenido más valentía que sentido común,
se ofreció a bajar. «Voy yo», dijo con una media sonrisa que trataba de encubrir su nerviosismo. El sargento asintió sin decir palabra. Ramiro se aseguró el arnés y comenzó a descender, perdiéndose poco a poco en la negrura. El silencio se hizo espeso mientras veíamos cómo la cuerda se deslizaba lentamente entre nuestras manos. Pasaron segundos que parecieron minutos, hasta que la cuerda dejó de moverse. «¿Ramiro?», gritó Luis con la voz crispada. No hubo respuesta. El sargento repitió el llamado y la selva caprichosa lo devolvió en forma de eco débil. Entonces sentimos un tirón en la cuerda, algo que no era la señal acordada. Era más brusco, casi desesperado. «¡Sáquenme!», la voz de Ramiro emergió, quebrada y casi irreconocible. Tiramos de la cuerda, pero era como si algo la retuviera del otro lado. Sentí mi corazón martillear mientras las manos me ardían al sujetar la cuerda mojada. Entonces, un grito desgarrador resonó desde la grieta, un sonido que no parecía humano. Y de repente, la cuerda se aflojó. Luis y yo caímos al suelo por el impulso, pero al volver a levantarnos y mirar la cuerda, supimos que algo terrible había pasado. Estaba desgarrada, húmeda y manchada con una sustancia oscura y viscosa que olía a hierro y humedad. «No puede ser», susurró Luis con los ojos desorbitados. La grieta, como si fuera una criatura viva, comenzó a cerrarse lentamente. El suelo se movía. Los bordes de la abertura se fundían entre sí como si nunca hubieran estado separados. Nos apresuramos a intentar mantenerla abierta, cavando con nuestras herramientas, pero el esfuerzo fue inútil. En cuestión de segundos, no quedaba rastro de Ramiro ni de la grieta. El sargento, un hombre que rara vez mostraba emoción, tenía el rostro pálido. Nos miró a cada uno, su voz grave y temblorosa. «Retrocedemos, no quiero preguntas, movámonos». El regreso al campamento fue un martirio. Las sombras parecían seguirnos y los ruidos familiares de la selva ahora tenían un matiz diferente, casi burlón. Cuando llegamos, nadie podía explicar lo ocurrido. La historia de la grieta era recibida con escepticismo hasta que el sargento presentó la cuerda rasgada y los restos de la sustancia pegajosa. Aquella noche ninguno de nosotros pudo dormir. Luis especialmente estaba alterado. Lo vi temblar mientras encendía un cigarro tras otro, sus ojos perdidos en la oscuridad. «¿Qué crees que le pasó a Ramiro?», me atreví a preguntar rompiendo el pesado silencio. Luis no respondió de inmediato. Inhaló profundamente y dejó escapar el humo con un suspiro que parecía arrastrar parte de su alma. «No sé qué era eso, pero no era nada bueno. Sentí que algo nos miraba, algo que no debería estar ahí». A la mañana siguiente, sin ninguna explicación, otro soldado desapareció. Esta vez fue durante su guardia nocturna. Nadie escuchó nada, nadie vio nada. Solo quedó su equipo y un rastro de pasos que se desvanecían en el barro. Las tensiones aumentaron y el miedo se apoderó del campamento. No era solo el terror de lo desconocido, sino la certeza de que la selva, nuestra selva, nos había vuelto la espalda. El sargento ordenó un repliegue, pero antes de que pudiéramos movernos, un grupo de nosotros oyó un sonido inconfundible. La voz de Ramiro, lejana y deformada, llamándonos desde algún punto en la espesura. Lo seguimos, aunque cada paso nos adentraba más en un laberinto de vegetación que parecía cerrarse a nuestro alrededor. Encontramos un claro, un lugar donde la tierra había sido removida y las marcas de la grieta volvían a ser visibles. Pero esta vez, algo más apareció. Una figura que, a simple vista, parecía humana, pero cuyas facciones estaban torcidas, los ojos vacíos y la piel de un color ceniciento. «Ayúdenme», dijo esa cosa, con la voz de Ramiro, antes de ser tragada nuevamente por la tierra. Nadie habló mientras emprendíamos el camino de vuelta. Sabíamos que lo que habíamos visto no era Ramiro, o al menos, no lo que había sido. La selva guardaba secretos que nunca debimos despertar. Desde entonces, la grieta no volvió a aparecer, y la selva continuó su canción eterna, indiferente a nuestra tragedia. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo ver ese abismo en la tierra, sentir la mirada fría y escuchar los ecos de un mundo al que ningún hombre debería aventurarse a mirar.